Vale. Pasamos ya al bienestar animal en transporte. Vamos a comentar un poco generalidades y luego ya pasamos a la fase que más nos concierne, que es la carga en granja. Vale. Bueno, antes de empezar, el bienestar animal en transporte se rige por un fuerte reglamento europeo de bienestar animal en transporte muy definido desde el 2005. Hay establecidos unos parámetros que son de obligado cumplimiento y además las sanciones son bastante cuantiosas. Vamos a ver ahora varios de esos aspectos clave, pero bueno, para que veáis la importancia del bienestar en transporte, que está muy estrechamente vigilado por las autoridades, sobre todo por la Guardia Civil, la Policía Nacional. Suelen hacer controles rutinarios, como veremos en un vídeo que os voy a poner al final de la unidad. Lo primero, al igual que hay que autorizar con el carnet de manipulador de animales a los cuidadores de animales, hay que autorizar al transportista. Igual, tiene que hacer un curso de bienestar animal de 20 horas y si es un conductor de viajes largos, más de 8 horas, se establece el viaje corto o largo en más o menos de 8 horas, si es un conductor de viajes largos tiene que hacer una formación adicional para ello. Además del transportista, tiene que estar autorizado el vehículo. Y sobre todo tiene que estar actualizado el vehículo para el tipo de especie y el tipo animal que está transportando. No será lo mismo un vehículo que transporte terneros que vacas lecheras, que porcino, pollo. Tiene que estar adaptado a cada especie y a cada particularidad del viaje. Incluso no puede ser el mismo transporte para un viaje largo que para un viaje corto, ¿vale? Dicho esto, pasamos al segundo punto, que he introducido ahora, el del vehículo autorizado para la especie que se transporta. Tiene que tener unas dimensiones autorizadas. El vehículo tiene que estar autorizado previo transporte, por supuesto. Las dimensiones tienen que estar autorizadas. La estructura y los materiales no solo en buen estado, sino que tienen que ser materiales autorizados, aptos y que estén en suficiente buen estado como para que no causen ningún perjuicio a los animales. Con esto me refiero a cualquier borde cortante, punzante o lo que sea, ¿vale? Sobre todo también hay que inspeccionarlos después de cada viaje porque los animales pueden modificar y pueden tirar de materiales, pueden sacar chapas, Entonces, habría que inspeccionar cada vehículo después de cada viaje para asegurarnos de que los animales no han modificado la estructura interna del camión o el propio viaje. Vale. La estructura tiene que ser adecuada, tiene que permitir una protección suficiente a los animales, permitiendo también una buena ventilación. Agua y alimentación si es necesario para transportes largos. Por eso he dicho que el vehículo tiene que estar específicamente autorizado para transportes largos o cortos. Las prácticas de conducción son importantes. La velocidad máxima del vehículo tienen que tenerla muy clara. Los transportistas no la pueden superar. No es lo mismo conducir un camión con una alta carga o una carga ligera. Y el certificado de limpieza y desinfección antes de cada carga tiene que estar. No se puede cargar animales sin el certificado de limpieza y desinfección de la anterior partida de animales que ha transportado el camión. Esto es muy importante. Las condiciones del viaje tienen que ir documentado, todo tiene que ir documentado. Los últimos reglamentos, directivas o legislación nacional que se publica y todas las guías y recomendaciones, lo que intentan potenciar son los registros. Todo lo que no esté registrado, ya sea en explotación, en transporte, en centro de sacrificio, en cualquier punto de la cadena, es como si no existiera. Entonces, todo tiene que ir registrado y documentado. Hay que reflejar la fecha, la hora de salida, de llegada, el origen, a dónde va a ir, el destino, el número de animales, las dimensiones y, por tanto, la densidad de carga, que tiene que estar muy bien controlada, y la duración del viaje prevista y la real, ¿vale? Luego, las condiciones del transporte hay que tenerlas muy medidas, hay que saber cuánto vamos a tardar, qué van a necesitar los animales, cuál va a ser la ruta que vamos a emplear. Sobre todo controlar factores como la densidad, la ventilación, sobre todo condiciones
que sepamos que no vayan a perjudicar los animales en ningún momento del viaje. La densidad de transporte, al igual que la densidad de estabulación, determinante para las buenas prácticas de transporte. Aquí tenemos un apartado para terneros, al igual que la estabulación en explotación, a menor peso, menor superficie. Según va aumentando el peso, va aumentando la superficie necesaria disponible por animal. Aquí tenemos un poco también indicaciones para ovinos. Como curiosidad, os diré que no es lo mismo un ovino esquilado que uno no esquilado, ¿vale? Entonces hay incluso, cuando os he dicho que la legislación de transporte era muy, muy potente, es porque tienen contemplados muchos supuestos, no dejan muchas zonas grises a interpretación en la legislación de transporte. Y luego, sobre todo, el porcino, que hay mucha incidencia con esto con respecto a las inspecciones que se hacen en los centros de sacrificio. Los cerdos de más de 100 kilos de peso, la densidad no puede superar los 235 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, lo que suele pasar en porcino es que por logística a veces se dejan engordar más de la cuenta los animales en la explotación, y para el momento en el que se cargan, a veces se ha hecho el cálculo de densidad con 110 kilos de peso, por ejemplo, y como se ha ido a recoger los animales un poco más tarde de lo que había previsto, se te ponen los animales en vez de 110, 115, 120. Entonces ya ese cálculo de densidad de animales por piso que se había hecho ya no vale. Entonces la densidad supera la máxima permitida y hay muchas sanciones de camiones que han superado la densidad, no solo identificados en los centros de sacrificio, sino también en carretera por la Guardia Civil. ¿Vale? Entonces esto pasa mucho en el sector porcino. La duración del viaje. Se ha establecido la duración del viaje en un máximo de 8 horas. De todas maneras, se permiten viajes de más de 8 horas, evidentemente, si se va a transportar un animal de Holanda a España, que pasa bastante también en el sector porcino. Evidentemente no te van a exigir que hagas el viaje en 8 horas a 300 km por hora, sino que se permiten viajes de más de 8 horas siempre que se cumplan unas condiciones extra. Por supuesto, el transportista y el vehículo tienen que estar ambos y por separado autorizados para viajes largos. Tiene que haber no solo unos registros sencillos como de un viaje corto de menos de 8 horas, sino que tiene que haber un cuaderno de a bordo y un sistema de navegación para saber exactamente por dónde estás pasando, las acciones que tomas en cada paso, qué ruta utilizas, qué carretera. El agua y la comida tienen que estar suministradas a intervalos suficientes, según los requisitos y la fisiología de cada especie. Y tiene que haber cama disponible, porque va a ser un viaje largo en el que los animales van a necesitar cobijo y superficie apta para el descanso. La ventilación, las condiciones de temperatura, de humedad, hay que ir monitorizándolas estrechamente y los camiones ya incorporan sensores para este fin. Y los descansos. Si el viaje se alarga mucho, sobre todo por condiciones imprevistas, hay que tener áreas de descanso ya preparadas y visualizadas en caso de que haya que parar para algún descanso. ¿Vale? Entonces, bueno, todo recae, si que te permitan hacer viajes de más de 8 horas, todo recae en las precauciones y extra que vas adoptando para la preparación del viaje. Las prácticas de carga, que esto es a lo que queríamos llegar al principio. Las prácticas de carga, sobre todo, pasan por que las instalaciones estén diseñadas, mantenidas y de materiales que faciliten, y no solo faciliten, sino que eviten lesiones y minimicen los parones de animales en la conducción de animales. Entonces, como hemos visto antes en el apartado de conducción y etología y manejo, aquí observamos 2 escalones. Esto es una de las cosas que hay que evitar, ¿vale? Entonces, no puede haber tampoco ni escalones, ni puntos ciegos, no ángulos rectos. Las superficies tienen que ser antideslizantes. Si no tenemos jamones hemorrágicos, tercios posteriores fracturados, no es nada deseable que la superficie no esté tratada de alguna manera. Es por eso que se pone un poco la paja
como podéis ver aquí, las rampas de carga y descarga de animales suelen ser de hierro, y con la humedad de los animales, del ambiente, se vuelven tan resbaladizas que a veces es mejor poner algún material así un poco más rugoso, paja, bueno, cada uno lo que considere para hacer el material antideslizante. La inclinación de las rampas, bastante importante. Se establecen máximos de grados y de porcentaje de inclinación dependiendo de la especie, como es el máximo de 20 grados para cerdos, terneros y caballos y de 26 grados, casi 27 para bovino y ovino. Y sobre todo manejar los animales reduciendo al mínimo el contacto, otra vez, como hemos comentado en el apartado de manejo. Segundo punto que hay que tener clave para en el momento de la carga de animales, además de las prácticas de carga en sí, son los no aptos para transporte. Está terminantemente prohibido y es motivo de sanción cargar animales que no se pueden mover por sí mismos o que se muevan con dolor o que implique sufrimiento animal. Hay que tener claro qué tipo de animales no son aptos para transporte, porque hay muchas veces que en centros de sacrificio se identifican animales que claramente no tenían que haber sido cargados en granja. Muchas otras veces las lesiones provienen del transporte. En granja se cargan bien, sanos, se pueden mover por sí mismos, pero a veces en el transporte, por lo que sea, porque se han peleado entre ellos, se han dado una patada. Muchas veces las lesiones vienen de transporte, pero todo esto se tiene en cuenta cuando se analiza el caso en el centro de sacrificio. Entonces, todo animal que no sea apto para ser movido, que no se mueva por sí mismo o que se detecte sufrimiento animal, al ser cargado, no debe cargarse. Muchas veces se identifican animales en centros de sacrificio que se han cargado, pues por si acaso se aceptaban en el centro de sacrificio o ya que se van a sacrificar, mejor que lo sacrifiquen en el matadero. Realmente el transporte les agrava muchísimo el sufrimiento. Entonces es bastante estricto y acarrea muchas sanciones el cargar animales que no son aptos para transporte en transporte. Entonces vamos a ver unos supuestos con unas imágenes que tengo preparadas. Este, por ejemplo, sería uno de los casos. Ha claudicado del tercio anterior. Suelen claudicar del tercio posterior, pero esta vez ha sido del tercio anterior. Este animal no es apto para el transporte. No podemos obligarle a subir al camión ni ayudarle si no se puede mover por sí mismo sin causar sufrimiento, ¿vale? Vamos a seguir con otros supuestos. Tenemos aquí, antes de seguir con los supuestos de no aptos, ¿vale? Tenemos aquí varios indicadores de que el bienestar animal no está siendo respetado, ¿vale? Como por ejemplo podéis ver aquí una oveja por encima de sus compañeras, la densidad claramente no está siendo respetada. Aquí tenemos un prolapso. Esto tampoco sería apto para transporte. Los prolapsos espontáneos en los que acaban de pasar por densidad, por empujones, que no conlleva ninguna herida, ninguna necrosis, ninguna escoriación, esos sí que serían aptos para transporte. Pero este tipo de prolapsos, ya sean prolapsos, y también entrarían en este supuesto las hernias, que las hernias se ven bastante. Hay algunas hernias que, aunque sean prominentes, si el estado general del animal es correcto, si la hernia no está erosionada, si no tiene herida, si el animal se puede desplazar por sí mismo, no observamos ningún motivo de sufrimiento, sí que son aptas para transporte. Pero en estos supuestos en los que ya está erosionado, esto ya sí que es motivo de sufrimiento animal y no debe ser apto para transporte, ¿vale? Entonces, es por eso que el Reglamento 1 del 2005 dice que solo podrán transportarse los animales aptos para efectuar el viaje previsto en condiciones tales que no puedan resultar heridos o padecer sufrimientos innecesarios. La clave es sufrimiento innecesario. Ahí cada uno tenemos que valorar si a ese animal le va a causar el transporte un sufrimiento adicional innecesario del que está llevando ya en la explotación.
¿vale? Entonces, tema de debate también, las caudofagias. Esto habría que valorarlo. Están en un intermedio de apto o no apto para transporte, que claro, esto sería un supuesto parecido al de los prolapsos y el de las hernias. Hay que hacer una valoración bastante completa al animal para asegurarse de que el transporte no le va a generar más sufrimiento innecesario. Estos animales, ¿cómo podrían sufrir innecesariamente y adicionalmente en el transporte? Si, por ejemplo, se les colocara en un espacio de densidad muy cargada, que los demás animales podrían empujarlos y hacer que rozaran las partes erosionadas y escoriadas que tienen con necrosis en elementos del camión. Esto sería un sufrimiento innecesario que se podría solucionar tomando precauciones adicionales para que los animales no sufran durante el trayecto. Hay casos en los que los animales son aptos claramente para transporte, hay otros en los que claramente no son aptos para transporte, pero hay otros casos como son estos, las hernias o los prolapsos, en los que está un poco entre dos aguas. Es por eso que es necesaria una valoración bastante más compleja y más exhaustiva del caso, y en el caso de que decidas transportar al animal, siempre tiene que hacerse con precauciones extra y adicionales específicas para cada caso y avisando al destino al que le vas a enviar el animal un poco más, para que tomen precauciones en la descarga del mismo. Solo en estos supuestos los casos dudosos de no aptos para transporte pueden ser transportados. Por ejemplo, este es un caso claro de no apto para transporte. Tiene 2 lesiones en las patas traseras que evidentemente le van a impedir desplazarse por sí mismo. Esto no es un caso dudoso, sino que este es un caso claro de no apto para transporte. Otro, prolapso rectal. Este animal no es apto para transporte. Si fuera un prolapso reciente, sin erosionar, sin heridas, sin necrosis, bajo condiciones específicas podría ser transportado, pero en este estado no. ¿Vale? Este es otro prolapso. Este es un poco más dudoso que este, porque no tiene este prolapso ya lleva más tiempo que este. Ya lleva más tiempo de desarrollo que este, pero este igualmente se puede ver hemorragia, erosión, necrosis, se pueden ver signos de que no es un prolapso reciente. Otro caso de no apto para transporte. Este es son todo casos reales, pero este es un caso detectado en el centro de sacrificio que tenía la pata izquierda trasera totalmente lacerada, se ve, o sea, un corte profundo hasta el hueso. El animal no era capaz de desplazarse, pero como se puede observar, este corte es limpio, es bastante limpio. Hay signos de que sea bastante reciente, por lo que este caso se situó en incidencia de bienestar durante transporte. Posteriormente se inspeccionó el medio de transporte y se encontró una chapa levantada del suelo del camión que le había causado la laceración. Entonces, esto es un ejemplo para mostrar que cuando se detectan incidencias de bienestar, siempre se analizan de tal manera que podamos ser capaces de localizar la causa de la lesión en el tiempo, siempre diferenciando granja de transporte. No apto para transporte de manera clara porque no es capaz de desplazarse por sí mismo, y si le ayudas en el movimiento, si le ayudabas en el movimiento, vocalizaba mucho y se notaban evidentes signos de sufrimiento. Vale, estos son dos vídeos que hay aquí. To improve pig welfare during transport. Upon arrival at farm, drivers fill in the driver checklist.
Next, they have to adjust the truck ramp to the loading key to avoid gaps and reduce the slope as much as possible. Furthermore, they spread sawdust or other bedding material on the ramp and on the truck decks to avoid slipping and loading because of humidity and slope. Adequate light in the truck and in the loading area should allow loading operations. Pigs should not be dazzled and should have enough time to adapt. The design of loading facilities is crucial to guarantee easy loading and cause minimum animal stress and bruising. Use corridors with solid walls, especially if curved. They encourage pig movements as they inhibit the pigs from looking around and focus their attention on moving forward. Handlers should mind the characteristics of pig vision. Use passive methods, such as sorting panels or rattles, to move pigs. Other methods are auditory stimulus, whistle, plastic rattle or shaker paddle, noise, nylon flag, matador cape, plastic ribbon. Pigs should be moved in groups to minimize stress. Adapt the group size to the truck pen and to the width of the key corridor. Pigs should be allowed to move to the loading ramp at their regular walking speed. Higher speed can cause loss of balance, slipping and falling. Be careful when driving. Drive smoothly. Change gears and accelerate gently. Maintain constant speed. Take curves carefully, especially when crossing roundabouts. Avoid sudden and hard braking. Use, whenever possible, highways. Bad road conditions increase the vehicle vibration and result in more motion sickness in pigs. In case of hot weather, always open all lateral shutters or flaps. If available, start the ventilation system when stopping. The ventilation system must ensure even air distribution throughout the vehicle. Control inside temperature and adjust the ventilation. Park the vehicle in a shady area. It allows breeze to blow across the trailer. Place the truck far from other vehicles for animal transport. The loading ramp should be open to avoid reduced airflow and risk of disease spreading. Refresh heat-stressed pigs by using sprinklers and water the animals before driving. In case of cold weather, temperature should be constantly monitored and balanced during transport and stops through the regulation of the vent flaps. Park the trailer in a protected area and add extra weatherboards to protect pigs from wind or freezing rain. What should be observed during all transport, stops and upon arrival? Are the animals calm and quiet? What is the position of pigs? Are they standing or lying? Are pigs coughing? Are the animals panting? Are pigs clean? Are all pigs fit for further transport? Check every legal and necessary stop during travel. Pay attention to animal health and welfare. Furthermore, register any possible change of road, mortality and related reasons. Use the maximum width of the corridor for unloading pigs in batches, adapted to pen size at arrival place. If a pig is unfit at arrival, advise the abattoir to isolate and protect it to avoid pig additional suffering. After unloading, the truck has to be cleaned and disinfected. Report the number of pigs injured or dead at the end of the journey. For more details and tips on how to ensure the welfare of pigs during transport, check out the Guide to Good Practices for Transport of Pigs or the dedicated Pigs fact sheets. This video has been produced in the framework of the EU Transport Guides project. For further information, visit acompañado a la Guardia Civil en un control de carretera. Objetivo, que los animales lleguen al matadero en las mejores condiciones. Arturo, teniente del SEPRON, acabamos de detener este camión para hacer un control de bienestar de los animales. ¿En qué consiste ese control? ¿Cuál es el objetivo? Vamos a ver, efectivamente esto es un control de bienestar animal en el transporte.
El objetivo, aunque resulte paradójico, es precisamente, aunque estos animales van al matadero, es comprobar que se estos casos, ¿no? Entonces vamos a mirar que el cubicaje es el adecuado, es decir, que el número de animales por celda es el adecuado al de la normativa, que disponen de suelo antideslizante, que tienen un lecho seco, que han guardado el tiempo de descanso reglamentario, antiestrés, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, además de mirar el tema documental, vamos a mirar el aspecto de infraestructura. Hemos comprobado, Arturo, que todo está en regla. Este camión cumple con las normas. Sí, efectivamente el camión está perfectamente en regla, tiene certificado de desinfección, tenía una pequeña anomalía documental, pero bueno, fácilmente subsanable. Y como los cerdos en este caso tienen menos de 100 kilos, ya se ve que el cubicaje es el adecuado, por lo tanto se le da salida sin proceder a nada más. Hemos detenido a otro camión cargado con cerdos y me llama la atención que las ruedas traseras están muy bajas. ¿Puede ser un indicio de algo? Sí, efectivamente, cuando las ruedas gemelas están bajas y se juntan un poquito, quiere decir que lleva sobrecarga. Entonces, sobre el papel, sobre la documentación, la carga estaría bien, pero algo nos indica que puede haber más exceso de kilos de lo que realmente declara. Entonces, yo subí arriba porque normalmente cuando están más hacinados es en los pisos superiores, y desde luego arriba se ve claramente que se vulnera la ley de bienestar animal en el transporte porque hay más animales por metro cúbico, o sea, por metro cuadrado de lo que debería haber. Una práctica habitual cargar animales arriba, ¿no? Claro, porque arriba, si no te subes hasta arriba, no se ven a simple vista, entonces abajo suelen ir muy holgados, suelen tener espacio suficiente para tumbarse y estar levantados, que es lo que dice la ley, pero en el piso superior, en el tercer piso, suelen estar mucho más hacinados. Los compañeros han pesado y han medido el camión y ahora están aplicando una fórmula matemática. ¿Para qué? Exactamente, han medido la longitud del camión, se saca el cubicaje, se ha pesado, por lo tanto se sabe los kilos que lleva y ahora mediante la aplicación de una fórmula matemática nos va a permitir saber el número de animales en relación a peso-volumen que debería haber por cada celda para que efectivamente se cumpla la ley de bienestar animal, ¿no? Entonces, en este caso está muy claro que se excede y por lo tanto será denunciado por ello. ¿Dónde está el límite de animales por celda? Depende del peso del animal, del peso en vivo y de la especie, claro, va variando, no hay un número especificado para cada animal. En este caso los cerdos tienen los suyos, cuando se trata de terneros tienen otros, en fin, hay que jugar en función del animal y del peso. Las mediciones dicen que este camión transporta más animales por celda, que el remolque está sin desinfectar correctamente. Eso son lo que habéis detectado. Sí, han sido varias. Una, por supuesto, transporta más animales que los que debería transportar para que se cumpliese la ley de bienestar animal, es decir, que los animales tuviesen espacio suficiente para hacer ese transporte con un mínimo nivel de bienestar. El talón de desinfección no era válido, tenía muchas anomalías, por lo tanto también se le va a denunciar por eso. Y también hemos detectado una forma de identificación de los cerdos que no está autorizada, que es el troqueado con un martillo, que se prohibió precisamente porque les causaba traumatismo y estrés. Todo esto evidentemente repercute en la salud de los cerdos, de los animales que todavía no han ido al matadero. Sí, por supuesto, aunque resulte paradójico, son animales que van a ir a matadero, son para su sacrificio, pero bueno, independientemente de eso no tienen por qué sufrir ni por qué tener ningún padecimiento innecesario, ¿no? ¿Se suelen dar muchos casos en los que se incumple la normativa? Pues se suelen dar bastantes. Ahora ya que están sobre aviso de los controles, menos. Pero al principio cuando comenzamos con estos servicios se daban bastantes infracciones. Cada camión tenía 7 o 8 mínimo. Vale, pues vistos estos vídeos que, bueno, el primero muestra un poco es una recomendación europea de unas buenas prácticas de transporte en la especie porcina y el segundo pues muestra un poco pues los controles que se hacen ahora bastante exhaustivos por parte de la Guardia Civil del bienestar animal en transporte. Entonces, bueno, esto da una idea un poco general de los requisitos que hemos estado comentando. Y bueno, hasta aquí hemos llegado, hemos repasado los aspectos más importantes de bienestar animal en granja, también los de transporte y bueno, el último eslabón de la cadena que nos quedaría sería el bienestar animal en los centros de sacrificio, que no vamos a dar en estas unidades. Y así se completaría pues la idea de bienestar animal de la granja a la mesa, que es lo que nos interesa a todos, a los consumidores, a los productores y a las autoridades. Y sin más, con esto acabo. Muchas gracias
y hasta la próxima.